Buenas tardes, damas y caballeros, bienvenidos una vez más a nuestro podcast de arqueología y de Biblia. Josué, ¿cómo estás en esta tarde? Juan, un placer estar con ustedes aquí hoy. Cuéntame, ¿de qué venimos a hablar hoy? Pues resulta, pasa y acontece que les trajimos 3 invitados súper expertos graduados de la Universidad de Harvard. Tenemos a Snyder. Hola, ¿cómo estás? Para mí es un gusto poderlos acompañar en esta tarde. Tenemos a Lauren. Muchísimo gusto. Tenemos a Sofía. Es un placer acompañarlos. Estos 3 invitados que traemos esta tarde nos van a hablar acerca de por qué la Biblia puede ser un libro que puede ser respaldado con cosas y elementos arqueológicos que se descubrieron hace mucho tiempo o no hace tanto tiempo. Ve, qué tema tan interesante. Bueno, ¿y qué estamos esperando? Vamos a comenzar de una. De una. Snyder, cuéntanos, ¿cuál es la evidencia que nos trajiste para esta tarde? Hoy vamos a hablar de un hallazgo arqueológico que ha sido un hito y que ha marcado un antes y un después del rey David. Súper bien, ¿este hallazgo arqueológico en qué consiste? Bueno, resulta que el rey David siempre lo conocimos como una historia de la Biblia. Sí, Pero claro que sí. nunca se llegó a ser comprobado hasta 1993. En 1993, la Academia Especialista en la Escuela Minimalista trataba al rey David como un mito similar al de rey Arturo, un héroe literario sin evidencia física. Pero el hallazgo que ocurrió en Israel, el Tel Dan, el descubierto por el arqueólogo Abraham Biran, encontró un fragmento basado en un basalto negro del siglo IX a.C., irónicamente reutilizado como material de construcción en un muro. Wow, me parece un hallazgo que me parece increíble. Lo que tú dices acerca del rey Arturo es cierto, porque es una historia que nos data por allá de la época medieval, en la cual se dice que había un rey que tenía unos poderes mágicos, y de hecho la historia del rey David nos cuenta que cuando era un niño fue capaz de vencer a un hombre que medía 4 metros con un pedazo de piedra. Me parece increíble este hallazgo. Entonces, Snyder, cuéntanos, ¿qué había en este pedazo de piedra? El texto estaba escrito en arameo antiguo. Es un monumento de victoria del rey Hazael de Damasco, el enemigo de Israel. En la línea 9, el enemigo presume haber sido derrotado. 1. Joram, el rey de Israel. 2. El rey de la casa de David. En arameo, Beit David. Entonces, ¿qué importancia tiene este hallazgo tan específico que hubo de la casa de David? Porque este dato es irrefutable, porque la fuente enemiga es un rival reconocido oficialmente en el linaje de David. La cercanía histórica es la estela que se talló solo 150 años después de la muerte de David. En términos históricos, es una prueba contemporánea sólida que no se inventa, una dinastía enemiga que no existe para fanfarronear. La confirmación lingüística, el uso Beit-Dad, indica una identidad política establecida y reconocida internacionalmente en el siglo IX a.C. Esto nos indica que básicamente el rey David no fue un personaje inventado, sino que fue un personaje de la vida real. Me parece increíble la veracidad de estas evidencias, de estas pruebas, y que sobre todo que un pueblo que sea rival tenga la importancia de mencionar a un pueblo enemigo que fue derrotado hace muchos años. Entonces esto es un dato que me parece bastante increíble. Para concluir, la piedra del Tel Dan es la partida del nacimiento arqueológico del rey David. Fue escrita por sus enemigos para celebrar una victoria, pero terminó celebrando la verdad histórica. Muchísimas gracias, Snyder, por explicarnos todo el tema de la piedra de Tel Dan y cómo esta la podemos utilizar como prueba para la existencia bíblica. Gracias de nuevo. Y no es el único arqueólogo que hemos traído para ustedes. Este invitado especial es la señorita Lauren. Un placer tenerte aquí, Lauren. Gracias por venir. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Listo, Lauren es una arqueóloga especializada graduada de Harvard que hoy nos va a comentar sobre un tema muy interesante que a mi parecer uno de los más importantes. Así que Lauren, cuéntanos, ¿qué tienes para decirnos hoy? Bueno, entremos en historia primero.
Este cilindro fue descubierto en 1879 en la antigua Babilonia, actualmente en Irak, y data del año 539 a.C. Ok, muy interesante. Ese cilindro se ve que no es de estos tiempos y es un descubrimiento viejo, como cualquier parte de la arqueología. Ahora, cuéntame, si no estoy mal, yo leí la Biblia un poquito y sé que en algún lugar de la Biblia se menciona a Ciro. ¿Me puedes hablar un poquito de él, por favor? ¿En dónde se encuentra? Incluso previamente al nacimiento de Ciro, el profeta Isaías había hablado acerca de él, que iba a haber un monarca el cual iba a liberar al pueblo de Israel. Ok. Y años después, en el libro de Daniel, también se hace mención acerca de él cuando invadió Babilonia. Ok, muy interesante. Ahora, otra preguntita. Porfa, cuéntame, ¿qué hizo Ciro? ¿Cómo fue su reinado? ¿Cómo era él? ¿Qué dice la Biblia de él exactamente? Se puede decir que él fue un rey muy benevolente, ya que fue el que instauró, y de hecho en el mismo documento se habla acerca de que todos los pueblos, los cuales habían sido previamente tomados cautivos, podían ir a sus diferentes pueblos y reconstruir sus ciudades. Ok, muy interesante todo el tema de lo que hizo Ciro el Grande y cómo esta prueba respalda las evidencias arqueológicas sobre la Biblia, que muchos tomamos la Biblia como un libro cualquiera, pero estamos dándonos cuenta el día de hoy que pues no es un libro más, sino que, como lo que dijo nuestro arqueólogo Snyder y nuestra arqueóloga, es un libro que tiene vericidad totalmente histórica. Muchísimas gracias, Lauren, por venir aquí y hablarnos un poquito de tu tema. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Continuamos con este podcast tan interesante para que después no se me quejen esos oyentes que eso traen pura gente que no sabe nada. Tenemos 3 expertos y vamos a cerrar con broche de oro con Sofi. Sofi, ¿cómo estás en esta tarde? Muy bien, gracias a Dios. ¿Ustedes cómo están? Excelente. Cuéntanos acerca de esta tercera evidencia que tú tienes para nosotros en esta tarde. Bueno, hablemos del descubrimiento. Ok, ¿cuándo fue descubierto esta tercera evidencia? Bueno, fue descubierto en 1961. Fue hallada en el Teatro Romano de Cesarea Marítima, sede del gobierno romano en Judea. ¿Y cómo se llama esta evidencia que encontraron? Piedra de Pilato. Yo creo que antes en la Biblia yo había escuchado acerca de Poncio Pilato. Tengo entendido que fue él el que hizo que crucificaran a Jesús, sorprendentemente. Espérate, ¿no fue él el que lo juzgó? Claro que sí. ¿Cómo fue? Sí, en la Biblia menciona que él fue el que hizo ese juicio y se lavó las manos delante del pueblo de Israel para que crucificaran a Jesús en vez de Barrabás. Ey, ¿pero tú eres la experta? No, eso es lo que yo tengo entendido, yo no sé. Preguntémosle a la experta. Claro que sí, cuéntanos. ¿Qué se menciona en esta piedra que se encontró en 1961? La piedra es un bloque de piedra calizada con una dedicatoria al emperador Tiberio, lo que lo hace irrefutable. Es la mención de 2 nombres claves. Poncio Pilato aparece claramente como el autor de la dedicatoria, y Tiberión, nombre del edificio. ¿Y en ese edificio vivía Poncio Pilato? No era la casa de Pilato. Pilato se la dedicó a Tiberio. Ok, interesante. Mira que sí se menciona acerca de Pilato y de Tiberio, un personaje que no tenía ni idea ni de que existía. Súper interesantes los datos históricos, pero a lo que vinimos hoy, ¿qué importancia tiene, qué valor nos da esta piedra el día de hoy acerca de la veracidad de la Biblia? Fue la primera evidencia física y arqueológica, fuera de textos literarios, que demostró que Pilato fue una persona real. Excelente que se esté demostrando de personajes históricos que realmente aparecen en la Biblia y que también se mencionan datos y fuentes extrabíblicas de su existencia. Sígueme contando acerca de esta piedra porque es un dato muy... Bueno, como cierre, hoy la pieza original es el tesoro del Museo de Israel, mientras que en las ruinas de Cesarea se encuentra una réplica exacta para que los visitantes vean dónde fue hallada. Súper bien, o sea cualquier persona puede ir.
Vamos a verlo para la próxima. De una, para la próxima podcast allá viendo la piedra. Espectacular. Muy bien. Tremenda idea de Excelente. podcast. Súper. Bueno, muchachos, gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos, gracias también a los diferentes arqueólogos invitados especiales que les hemos traído el día de hoy. Claro por que favor, sí. ¿me pueden repetir sus nombres? Snyder, graduado de la Universidad de Howard. El arqueólogo Snyder. Lauren Andrea de Harvard. La arqueóloga Lauren. Y por último, Sofía. la arqueóloga experta en Poncio Pilato. Entonces, muchachos, gracias por estar aquí. Gracias. ¿Tienes algo más que decir? Yo creo que yo quedé con un pensamiento que creo que también nuestros oyentes quedaron con él. Y es que si bien no todas las personas creen en la Biblia, no pueden ponerse a decir que es un libro inventado completamente. Tiene veracidad histórica, cosa que yo no sabía. Unos arqueólogos súper tesos que nos demostraron esto. Y algo que también me llama mucho la atención es que se encontraron pruebas tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Eso es muy cierto. Recuerden que hoy estuvimos hablando de el Teldán, el cilindro de Ciro y la piedra de Pilato. ¿Qué más pruebas necesitamos nosotros para confirmar la veracidad de la Biblia frente a la arqueología? Así que, bueno, muchas gracias por escucharnos. Queremos darle un especial agradecimiento a Filtro Estudio por dejarnos utilizar sus instalaciones que nos han permitido hoy traerles 3 invitados especiales y hablarles del tema de hoy de la arqueología bíblica en un contexto probándolo. Claro que sí, sus instalaciones son súper profesionales. Me encanta el hecho de que estemos acá súper cómodos en estas instalaciones. Fue un podcast increíble, fue una intervención espectacular acerca de nuestros invitados. Reiteramos nuestro agradecimiento hacia Filtro Estudio y ya saben que nuestro próximo episodio es en la Piedra de Pilato. Excelente, así que están cordialmente invitados a venir y les deseo lo mejor a Filtro Estudio. Gracias por permitirnos utilizar sus instalaciones. Así que, muchachos, muchas gracias otra vez a nuestros arqueólogos. Los esperamos en una nueva edición de este podcast y este fue Arqueología Bíblica. Arqueología Bíblica. Un placer, nos vemos pronto. Recuerden que el próximo episodio es en la Piedra de Pilato, ya saben.